A continuación, les voy a hacer la acotación a algunas guías que han salido de ecocardiografía, que pienso que es importante dar el mensaje, ya que pueden tener algunas implicaciones clínicas. ¿Okay? En primer lugar, apenas comenzó el año, no sé si todos lo recuerdan que salió las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía en conjunto con la Sociedad Europea de Cardiología, sobre las mediciones por ecocardiografía 2D y 3D. Este documento es un documento muy importante, ya que el anterior a él fue del año 2005, como podemos ver aquí. Y si bien es cierto en cuanto a la forma de medir, no hay grandes diferencias, sí lo había en cuanto a los parámetros de referencia para la normalidad. Tiene gente que le gusta y gente que no le gusta. Lo cierto es que esto está escrito por gente que sabe muchísimo, con gente que la que más sabe de eco y la que más ha escrito de eco, y estaba tanto en la del 2005 como en la del 2015. Y la importancia fundamental de esto es que por fin podemos ponernos de acuerdo en los valores normales o tener puntos de cortes iguales en todo el mundo. Yo creo que eso es lo más importante que ha hecho esta guía, que ha unificado criterios, independientemente que nos guste o no. Estas guías fueron discutidas en el Congreso Nacional de Cardiología, en el 3C. Yo no quiero de verdad perder el tiempo ahorita en esto porque hay otras cosas que me gustaría que supieran. ¿Okay? Esta guía es muy importante, fueron unas recomendaciones que sacaron igualmente la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca y la Sociedad Americana de Ecocardiografía. En cuanto a las recomendaciones de los parámetros o qué parámetros se deberían hacer por ecocardiografía en un paciente adulto hipertenso. ¿Okay? Hay algo que no ha cambiado y que está igualito en las guías del 2015, que son los benditos patrones geométricos, que todos siempre lo decimos, pero realmente cuesta que se utilice y se informe dentro del ecocardiograma. Fíjense que sigue en vigencia, no solamente que sigue en vigencia, los valores desde que empezamos con esto siguen siendo los mismos. Acuérdense que este gráfico se hace es una relación existente del grosor relativo de pared, que no es más que 2 veces la pared posterior entre el diámetro diastólico final del BI y la masa medida por Deverox. ¿Okay? Y estos son los 4 patrones. ¿Qué hay de nuevo en estas guías? Hay una nueva proposición, y que los que hacemos ecocardiografía nos damos cuenta que faltaba como algo, y es que se toma en cuenta el volumen del ventrículo medido por Simpson. ¿Okay? Y la otra cosa importante, que el grosor relativo de pared, que para nosotros simplemente era 0,42 como límite de normalidad y anormalidad, se le colocó un límite inferior que es 0,32. Eso permitió que los patrones geométricos por ecocardiografía de los 4 conocidos, convertirlos en 8. ¿Qué importancia tiene esto? Fíjense que la mayoría de los nuevos, vamos a decir, de la nueva clasificación o de los nuevos tipos, recaen fundamentalmente en las hipertrofias que son dilatadas, o sea que tienen volumen diastólico final aumentado, pero dependiendo de si lo que tienen aumentado es la masa o el grosor relativo de pared, van a ser hipertrofias compensadoras o van a ser hipertrofias dilatadas o van a ser hipertrofias excéntricas. Si bien es cierto que el comentario de estas guías, que es que esto todavía le falta que empecemos a manejarlo bien, lo que no se perdona, y lo dicen muy claramente al final, es que no se hable de los 4 patrones que conocemos desde hace más de 10 años. Entonces, en el paciente hipertenso es fundamental hablar de la geometría del ventrículo izquierdo. No lo tengo aquí para no hacerlo más largo, pero por supuesto que el tamaño de la aurícula izquierda es importantísimo y tiene el mismo corte de la guía del 2015 de valores normales. Por fin eso sucede. Anteriormente salió una guía de hipertensión y decía unos valores que no tenían nada que ver con la guía de ecocardiografía y todos estamos siempre vuelto un 8. Por fin se está unificando los criterios. Y hay algo muy importante que habló un poquito el doctor Jesús, y es que hay que evaluar la aorta en el paciente hipertenso, hay que evaluar la relación que existe entre el ventrículo y la arteria aorta, y eso está medido hay varios parámetros que no son por ecocardiografía, pero que deben saber que debe hacerse en conjunto, y que la parte vascular, la medición de la íntima media, también debería estar dentro de la evaluación de un paciente hipertenso, sobre todo para evaluar pronóstico.
Esto simplemente era para decirles que tampoco es difícil aprendérselo porque el volumen es normal o no. Si es igual o mayor a 75, las guías del 2015 hablan de normal hasta 74, con lo cual está perfectamente uniforme. Las masas siguen siendo iguales a las que usamos y lo único que tenemos que tomar en cuenta es que el límite inferior del grosor relativo de pared es 0,32 y eso es lógico. Si nosotros tenemos un ventrículo izquierdo que está dilatado, siempre el grosor relativo de pared nos va a dar muy bajo porque simplemente el diámetro cada vez es mayor. Ya nosotros sabíamos que cuando un grosor relativo de pared nos daba por debajo de 30, ese ventrículo adicionalmente estaba dilatado. Ok, otra importante recomendación que salió, que dice, cuando salió, dice, bueno, pero hace falta tanto para saber si es un corazón de atleta o no. Bueno, esta guía es importantísima porque múltiples estudios han demostrado que el concepto de corazón de atleta tenemos que descartar muchas cosas antes de llegar a decir que de verdad esto es un corazón de atleta. Antes simplemente veíamos función diastólica y si la función diastólica era normal, aunque estuviera grueso, dilatado, aurícula dilatada, hipertensión pulmonar incluso un poquito, no, eso es normal. No, eso se acabó. De hecho, ellos recomiendan unos algoritmos que fíjense que si bien es cierto que se empieza por el eco, ¿se acuerdan que antes se decía no hay hipertrofia buena a partir de 15 milímetros? Fíjense que esto ya no hace falta, simplemente un eco con una hipertrofia septal de 12 milímetros ya es suficiente, mayor de 12, para descartar otras cosas. Como en este caso puede ser la miohipertrófica, y sobre todo esto vino a raíz de tantas muertes que ha habido en atletas, que uno piensa, no, eso es corazón de atleta. Corazón de atleta tiene que demostrarse por descarte, porque no hay forma de que lo hagamos de otra manera. Entonces, hay unos algoritmos para diferenciar entre el corazón de atleta, empezando por el eco, pero después diferenciándolo a través de la resonancia y dentro de la resonancia, alguna metodología especial que ya a lo mejor se habla ahorita. La otra cosa que hay que diferenciarla es de las miocardiopatías, fíjense que tiene otro algoritmo. Hay que diferenciarla de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y por supuesto hay que diferenciarla de la cardiopatía isquémica crónica. Los atletas no están exentos de hacer cardiopatía isquémica. Entonces ese concepto de que el core de atleta, uno hace el diagnóstico rápidamente, primero tenemos que descartar todas las otras patologías, que el eco es inicial y que posteriormente por eso dice imagen multimodal, para poder hacer todo esto. Otra cosa bien importante en las guías de hipertensión pulmonar que salieron a finales del año es que seguir insistiendo en que en el eco no puede hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se sigue haciendo por cateterismo derecho cuando se mide la presión media de la arteria pulmonar. El eco da un acercamiento. ¿Qué ha cambiado en esta guía desde el 2009 al 2015? Bueno, que nos cambiaron, nosotros antes hablábamos de acuerdo a la velocidad que encontrábamos en la insuficiencia tricuspidia y si tenía signos o no de sobrecarga derecha, si era muy bajita la velocidad, decíamos, mira, no sé si se acuerdan, decía no, hipertensión pulmonar no probable, posible o probable. Ahorita lo que le cambiaron son los mismos términos, las mismas velocidades y todo, pero lo cambiaron por probabilidad y yo creo que está bien. Está bien porque les están diciendo, igual que cuando hace un test de cualquier cosa, la probabilidad es baja de que tenga hipertensión pulmonar, o es intermedia o es alta. La otra cosa que define muy bien esta guía, y no estaba en la anterior, es que cuando hablamos de presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, ¿cuáles son? Entonces ellos hablan de signos relacionados con el ventrículo, por ejemplo, la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, parámetros relacionados con la arteria pulmonar, como es el tiempo de aceleración que siempre lo hemos usado, y relacionados con la vena cava inferior, es decir, de la repercusión que tenga esa hipertensión. Y es necesario tener dos signos, no importa, puede ser de uno o dos de estos parámetros para poder decir que ese paciente tiene o no repercusión. Sin embargo, aún teniendo velocidades altas, que es lo más importante de todo, aún teniendo datos durísimos de que hay dilatación del ventrículo y que hay signos ecocardiográficos indirecto de hipertensión pulmonar, lo único que se puede escribir en el informe es probabilidad ecocardiográfica alta para hipertensión arterial, pero no hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y fíjense que en base a esto, al ecocardiograma, es que se dirigen los estudios. Si la probabilidad es baja,
fíjense que no tienen que hacer más nada. Si la probabilidad es baja, se debe continuar el seguimiento ecocardiográfico. Si es intermedia, ahí es cuando hay dudas si hacer o no el cateterismo derecho, y si es alta, definitivamente habría que hacer el cateterismo derecho para hacer el diagnóstico definitivo. Esas son las guías que a mí me parece que eran más importantes de hablar, porque tenían datos clínicos que podían ser útiles para todos ustedes. El futuro de las imágenes es impresionante. Las guías todas que han salido este año, yo casi les puedo decir que era una por mes. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro que el futuro de la imagen es la imagen multimodal. Ya ahorita hay imagen multimodal para pericardio, para cualquier estructura. La imagen multimodal no es más que la utilización de varias modalidades de imágenes para estudio de una misma patología, ¿ok? Inclusive puede ser por separado. Por ejemplo, yo puedo empezar a estudiar, como está aquí, en la aorta, el tracto de salida de la aorta, pero también lo puedo hacer por angiografía, lo puedo hacer por 3D o lo puedo hacer por tomografía o resonancia. Entonces, hay que utilizar todas las imágenes. Y también en la actualidad hay fusión de imágenes, se pueden, sobre todo resonancia con estudios que tienen que ver con la parte de perfusión, ¿ok? Pues es muy común, pues unir, por ejemplo, resonancia con SPECT o tomografía con SPECT para el estudio de determinadas patologías. Es complicado, cada vez esa especialidad de imágenes, ¿verdad?, requiere muchísimo más estudio, pero sin duda que los diagnósticos cada vez son más precisos. Y lo que le digo ahora, todo lo que está saliendo no es ecocardiografía, no es resonancia, no es tomografía, sino es la imagen multimodal para el estudio de determinadas patologías. Bueno, gracias.